Una voz grita: Phoné Boontos. Papa Francisco, 23 de septiembre de 2014. Homilía. Dos condiciones. La palabra de Dios no es una historieta para leer, sino una enseñanza que hay que escuchar con el corazón y poner en práctica en la vida diaria. Un compromiso accesible a todos, porque aunque nosotros la hemos hecho algo difícil, la vida cristiana es sencilla. En efecto, escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica son las únicas dos condiciones que Jesús pide a quien quiere seguirlo. En síntesis, para el Papa Francisco, este es el significado de las lecturas propuestas por la liturgia. Celebrando la misa, el pontífice meditó en particular sobre el pasaje de San Lucas 8, 19, 21, que narra cuando la madre y los hermanos de Jesús no logran acercarse a él a causa de la multitud. Partiendo de la constatación de que él pasaba la mayor parte de su tiempo en la calle con la gente, el obispo de Roma notó que entre los tantos que lo seguían había personas que percibían en él una autoridad nueva, un modo de hablar nuevo. Percibían la fuerza de la salvación que ofrecía el Espíritu Santo. Comentó al respecto, tocaba sus corazones para ello. Pero confundida entre la multitud, observó el Papa, también había gente que seguía a Jesús con otra finalidad. Algunos por conveniencia, otros quizás por el deseo de ser más buenos. Un poco como nosotros, dijo actualizando el discurso, que tantas veces buscamos a Jesús porque tenemos necesidad de algo y después lo olvidamos allí, solo. Una historia que se repite, visto que ya entonces Jesús reprochaba a veces a quien lo seguía. Es lo que sucede, por ejemplo, después de la multiplicación de los panes, cuando se dice a la gente: vienen a mí no para escuchar la palabra de Dios, sino porque el otro día les di de comer. O con los 10 leprosos, de los cuales son los otros 9. Todo Papa. Un pasaje me dice algo a mí, y si me dice algo, ¿qué me dice? Esto significa escuchar la palabra de Dios, escucharla con los oídos y escucharla con el corazón, abrir el corazón a la palabra de Dios. Al contrario, los enemigos de Jesús escuchaban la palabra de Jesús, pero estaban cerca de él para encontrar un error, para hacerlo tropezar y hacerle perder autoridad. Pero no se preguntaban nunca: ¿qué me dice Dios a mí con esta palabra? Además, añadió el pontífice, Dios no solo habla a todos, sino también a cada uno de nosotros. El Evangelio se escribió para cada uno de nosotros, y cuando tomo la Biblia, tomo el Evangelio y leo, debo preguntarme: ¿qué me dice el Señor a mí? Por otra parte, esto es lo que Jesús dice que hacen sus verdaderos parientes, sus verdaderos hermanos: escuchar con el corazón la palabra de Dios y luego dice, la ponen en práctica. Ciertamente, reconoció el Papa Francisco, es más fácil vivir tranquilamente sin preocuparse por las exigencias de la palabra de Dios. Pero también este trabajo lo hizo el Padre por nosotros. En efecto, los mandamientos son precisamente un modo de poner en práctica la palabra del Señor. Y lo mismo vale para las bienaventuranzas.
En ese pasaje, observó el Papa, están todas las cosas que debemos hacer para poner en práctica la palabra de Dios. En fin, están las obras de misericordia, también ellas indican en San Mateo en el capítulo 25. Estos son ejemplos de lo que quiere Jesús cuando nos pide poner en práctica la palabra. En conclusión, el pontífice recapituló su reflexión recordando que mucha gente seguía a Jesús, algunos por la novedad, otros porque tenían necesidad de oír una palabra de consuelo, pero en realidad no eran tantos los que después ponían efectivamente en práctica la palabra de Dios. Sin embargo, el Señor hacía su obra porque es misericordioso y perdona a todos, llama a todos, espera a todos porque es paciente. También hoy, destacó el Papa, mucha gente va a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, pero quizá no comprenda al predicador cuando predica, un poco difícil, o no quieren comprender, porque también esto es verdad, muchas veces nuestro corazón no quiere comprender, pero Jesús sigue acogiendo a todos, incluso a los que van a escuchar la palabra de Dios y después lo traicionan, como Judas, que lo llamaba amigo. El Señor, reafirmó el Papa, siembra siempre su palabra, y a cambio pide solamente un corazón abierto para escucharla y buena voluntad para ponerla en práctica. Por eso, entonces, que la oración de hoy sea la del Salmo. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos, es decir, por la senda de tu palabra, para que aprenda con tu gracia a ponerla en práctica.